Con nosotros a un gran investigador, alguien que lleva muchos años estudiando Ochate, que ha escrito sobre Ochate. Os recomiendo sus libros, no solamente, por ejemplo, el de los 20 mejores expedientes X del País Vasco, en el que habla de Ochate, que es muy bueno, también el que tiene de brujería, o 50 viajes, 50 lugares. 50 somas de Grey, vas a decir, ¿no? Enrique. Esta noche tenemos con nosotros, qué manera de presentarlo, no vamos a quedar nada bien. Porque es buen amigo y es de la gente, pues de esta generación mira, es que da gusto entrevistar a alguien que es de la generación nuestra, coño. Alguien que ha puesto en duda lo que ha leído, alguien que no se ha creído lo que ha visto plasmado durante tanto tiempo y ha investigado. Y investigar significa pasar muchas horas dentro de un archivo, dentro de una diócesis, hacer muchos viajes, entrevistar a mucha gente. Así que hoy tenemos la suerte de entrevistar a Enrique Chazarra. Enrique, muy buenas noches, gracias. ¿Qué tal, pareja? Charo, Joseba, encantado de estar en vuestro programa. Oye, la presentación me ha encantado, ¿eh? No es la típica presentación ortodoxa de todos los programas, sino un poco de guasa no viene mal. Ya sabes que aquí somos así, somos muy sanotes. Por eso es, como tiene que ser. No, pero de verdad, es que es un gusto tenerte porque de verdad, mira, yo siempre he dicho que contigo he hablado muchas veces, pero no nos hemos conocido en persona, no hemos coincidido. Eso es lo que tenemos pendiente, de conocernos en persona, porque incluso nos han llamado de programas. Recuerdo de la ETV, sí. Hemos participado en programas de la televisión vasca y hemos participado en el mismo tema, pero sin vernos, ¿no? Sin conocernos personalmente. Y es una cosa que tenemos pendiente, pero bueno, eso es. Que el cariño es mutuo, o sea, yo te tengo mucho cariño y mucha admiración, porque eres de esas personas que cuando tú escribes algo lo documentas, o sea, hace un tiempo hablábamos de que ahora hay muchos libros que se venden por la foto que hay en la contraportada, no por el contenido. Y claro, tú eres de esas personas que, aparte de lo evidente, por la foto, tienes un contenido que enseña, o sea, y tus libros enseñan. Y por eso antes comentaba Charo que cuando yo me metía a investigar el tema de Ochate, pues que no me creía el tema de Ochate. Y yo le corrijo un poco desde mi punto de vista, porque resulta que más que no creer en el tema de Ochate, quise ampliar la información que hay sobre Ochate. Entonces, en esa curiosidad por ampliar la historia de Ochate, me refiero a la historia, no a los supuestos fenómenos que ahí ocurrían, pues es cuando me llevo una gran decepción y descubro en archivo pues una serie de datos que no tenían nada que ver y no cuadraban con la historia que se había divulgado hasta la saciedad y que ha comentado Charo al principio, ¿no? La historia de las epidemias, un pueblo asolado y arrasado por 3 epidemias, que todos los habitantes del pueblo tienen que salir corriendo de allí, que entierran a todos los muertos dispersos por el pueblo porque no caben en el cementerio, y a partir de entonces se denomina como pueblo maldito, ¿no? Entonces yo queriendo ampliar esa historia, pues es cuando me encuentro en los archivos tanto de Burgos como de Vitoria, de Álava, porque al estar geográficamente en Álava pero corresponder a Burgos hay que investigar en ambos archivos. Pues cuál es mi sorpresa cuando veo que no viene por ningún lado esa historia que nos habían contado hasta la saciedad, incluso yo reconozco, la había divulgado hasta también en algunos programas, ¿no? Dando por hecho que era una historia cierta. Entonces, esto que vamos a comentar esta noche, antes se lo comentaba Joseba a micrófono cerrado, no es una opinión, sino es información, es un contenido que está en los archivos históricos que cualquier persona la puede contrastar, es decir, puede ir a esos archivos y lo que vamos a comentar pues lo puede comprobar por sí mismo, ¿no? O sea, no es una opinión. Yo quiero dejar bien claro que muchas veces cuando desmonto la historia de Ochate, hay gente aficionada al misterio que lo ve como un ataque, ¿no? al mundo del misterio, y ni mucho menos. O sea, yo creo que lo honesto de un investigador es que, bueno, si se encuentran con información de este tipo, es darla a conocer, y por eso no, digamos, tienes menos entusiasmo por el misterio. Nos sigue encantando el misterio. Igual tenemos un punto de vista más crítico, más escéptico, sano, ¿no? Dudando y cuestionando las cosas, pero una cosa no quita la otra, por supuesto. Es cierto. Bueno, pues casi ya me has desmontado las primeras preguntas. Porque yo te iba a preguntar que nos hablaras de las epidemias, ¿no? Parece tan raro que en 10 años haya habido 3 epidemias y que solamente haya afectado a Ochate. Claro, es que la clave de esta historia es que esas 3 epidemias solo afectaron supuestamente al pueblo de Ochate, ¿no? Y hay que tener en cuenta, vosotros que conocéis Ochate, que muy cerca de Ochate tenemos Simiruri, tenemos San Vicentejo, tenemos Aguillo, tenemos una serie de pueblecitos del condado de Treviño muy cerca a Ochate, conectados todos por un río, en muchos casos, y se supone que esos pueblos no sufrieron estas 3 epidemias tan funestas. Entonces, cuando uno va a buscar esta información en los archivos históricos, primero, en el condado de Treviño y en Álava, porque están colindando, lógicamente, hay que decir que sí que hubo epidemias. Lógicamente eran tiempos donde había epidemias de viruela, de tifus, de cólera, y de que de alguna manera asolaban digamos, no solo a estas geografías, sino a otros rincones de España, ¿no? Lo que pasa es que la característica de Ochate, de que es una epidemia, digamos, mortal, que arrasó
únicamente con toda la población, eso es lo que no viene reflejado en ningún documento histórico, y es más, lo que se encuentra en los documentos históricos es que Ochate, posteriormente a esos años de 1860, 64 y 70, la vida en Ochate continúa. Hay una serie de epidemias que afectan a todo el condado, que afectan a Álava y a La Rioja y a otros lugares, pero Ochate no, digamos, es asolado de esa manera tan fatídica, ¿no? Sino que hay vida después de estas epidemias. Y claro, yo me encuentro con documentos, por ejemplo, de 1885, o sea, 15 años después de la última supuesta epidemia, donde se habla de la vida de Ochate, pues una vida normal, con su agricultura, con sus problemas porque está en un lugar muy elevado y hace mucho frío, por lo dificultoso de vivir en ese lugar, por las condiciones climatológicas. Encontramos posteriormente, ya hacia 1900, lo que son censos eclesiásticos, libros de donde se reflejan bautizos, se reflejan casamientos, se reflejan fallecimientos, en fin, lo normal que puede haber en un pueblo de cualquier lugar de España, ¿no? Y claro, esta documentación es muy interesante, esto que os voy a comentar ahora, porque resulta que lo pudimos cotejar, y digo lo pudimos porque Julio Correa y Antonio Arroyo, los autores de Ochate, el libro, bueno, el único libro yo creo que habla sobre el pueblo de Ochate, también lo pudieron corroborar conmigo. Pues resulta que conseguimos localizar a una persona que había estado viviendo en Ochate hasta los 10 años, ese es el libro. Hasta los 10 años había estado viviendo en Ochate, José Luis Aránguiz, y lo localizamos en una residencia de ancianos ya con 80 y tantos años. Y bueno, primero estaba súper sorprendido porque no entendía cómo su pueblo era el pueblo de las brujas, como decía él. Yo no entiendo eso, que mi pueblo sea el pueblo de las brujas, porque le desbordaba todo eso de los ovnis, los fantasmas, los espectros y todas estas historias, ¿no? Pero él sí que nos pudo confirmar que él, después de estar viviendo hasta los 10 años en Ochate, se fue a trabajar como pastor a Imiruri, que está muy cerquita de Ochate, pero caminaba y, digamos, hacía su trabajo en los alrededores de Ochate. Y que él nos pudo confirmar pues, que Ochate se despobló hacia 1936, antes de la Guerra Civil Española, pues porque era un pueblo con unas condiciones muy duras para vivir, que poco a poco se fue quedando sin habitantes hasta que al final la gente se marchó de ese pueblo, ¿no? Un motivo de despoblamiento, pues como tantos casos ha habido en toda España, ¿no? Y fue un poco contundente su testimonio porque de alguna manera avalaba la documentación histórica que se había descubierto, ¿no? Que Ochate hasta 1936 se puede más o menos ubicar su historia, incluso se localizaron fotografías antiguas de aquellos años donde el pueblo poco a poco se fue despoblando, y este hombre, digamos, nos lo confirmó de esa manera testimonial tan interesantes, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera resumida que os estoy comentando, el tema de las epidemias es un tema que se puede desmontar fácilmente por esa documentación, ¿no? Porque Ochate, si se llega a ser desaparecido por estas funestas epidemias, considero que vendría reflejado en algún lado de una manera contundente, y no es el caso, al contrario, la vida en Ochate continúa posterior a las epidemias y desaparece pues por ese despoblamiento que estamos comentando. Claro, pero para eso hay que investigarlo, hay que no solamente quedarte con lo que oyes, sino documentarlo y demostrar lo que dices. Y vuestra investigación es, vamos, a mí me parece increíble. Tantos años contándoos todo el mundo la misma historia, porque yo también la he contado, ¿no? Lo de sí, claro. Sí, se nos pasó a todos los que antes te decía. Yo también como investigador, pues eso, hasta los 18, 19, 20 años que hacías tus primeros programas de radio, comentabas esta historia, ¿no? Que la había divulgado Prudencio Muguruza en sus artículos de la revista Mundo Desconocido, ¿no? En ese mítico artículo de Luces en la Puerta Secreta, que contaba esos pocos datos históricos que todos manejábamos. Pero insisto, queriendo ampliar esa historia, es cuando nos encontramos con este chasco, porque yo reconozco que en su momento, cuando yo descubrí todo esto, pues me llevé un chasco. Digo, teníamos un pueblo maldito aquí al lado de Vitoria con una fenomenología muy interesante y de repente se ha ido todo al traste, ¿no? Pero claro, la gran pregunta es, la historia podemos decir que es falsa, está documentado, pero ¿qué ocurre con los testimonios, ¿no? ¿Qué ocurre con las vivencias paranormales de la gente? Bueno, es lo que decía también Joseba antes, ¿no? Ahí es difícil meterse y dar una opinión contundente de que todo es mentira o todo no es mentira. Supongo que habrá... Yo también entiendo que hay explicaciones un poco relacionadas con que Ochate, ya con esa fama que tiene preconcebida de pueblo maldito, pues mucha gente va con esa sugestión previa, y yo lo he podido comprobar estando allí en Ochate cuando va gente por la zona, de esa sugestión previa de pueblo maldito, y piensan ver allí, pues eso, que aquí es un bazar de lo paranormal, cuando realmente, pues hombre, hay algunos sucesos curiosos o insólitos, como me gusta llamarlos a mí. Ya la palabra paranormal casi ya ni la menciono, no tanto como en los años 90, ¿no? Que se habla mucho de lo paranormal, sino hay que reconocer que en Ochate hay algunas cosas curiosas, insólitas, pero yo creo que la mayoría de las cosas tienen explicación y son debidas muchas veces a esa sugestión que lleva la gente, ¿no? al pueblo. Bueno, pues más o menos ya nos has dicho que la historia es un poquito
Pues no es lo que No, creíamos. un poquito no. La historia que me ha contado es mentira. Vale, otra de las historias que ronda es el nombre de Ochate, ¿no? Que parece que significa espíritu, que puerta de los lobos, puerta del frío, aunque parece ser que el nombre viene por su posición geográfica. Eso es, mira, para, digamos, hacer una apreciación exacta de la etimología del pueblo, hay que irse, digamos, al primer nombre que tenía el pueblo, ¿no? Que era Gogate. Que Gogate en euskera, traducido de una manera correcta, significa Gog por un lado y Ate por otro, es como lugar, zona de paso elevada, ¿no? Y es que Ochate está en un punto bastante alto, que eso también fue uno de los motivos de su despoblamiento, ¿no? Porque es una zona muy fría, es muy dura para vivir por las condiciones climatológicas, por las condiciones de la tierra. Entonces, las normas de la lingüística básica dicen eso, que hay que, cuando se analiza un lugar hay que ir un poco al primer nombre, ¿no? del lugar en cuestión. Porque claro, si cogemos el nombre de Ochate, la derivación que con el paso del tiempo ha llegado hasta nuestros días, pues claro, Ochate significa puerta del frío, que ya nos está dando una pista. Puerta de lobos, paso de lobos, y realmente esa etimología no es la correcta que muchas veces se suele, digamos, dar en las divulgaciones, ¿no? O sea que yo me quedaría con que el nombre del pueblo de Ochate, Gogate, hace mención al lugar, ¿no? A la ubicación geográfica, que es un poco lo normal en aquellos tiempos, ¿no? Como ocurre con tantos pueblos de España. Entonces, claro, luego esos aderezos, como tú bien comentabas, de espíritus, fantasmas y demás que se atribuyen a la etimología, pues bueno, se han venido muy posteriores a raíz de la fama que ha cogido el pueblo. Otra de las leyendas que existe es la desaparición del sacerdote Antonio Villegas, que desapareció subiendo a la ermita, envuelto en una niebla, pero realmente fue uno. Bueno, esta historia es muy buena además. Mira, yo aquí el mérito no es mío, ni mucho menos, sino el mérito es de Julio y de Antonio, los autores del libro de Ochate, porque yo cuando estuve investigando la historia le intenté seguir la pista, ¿no? A Antonio Villegas, el nombre de este párroco, y no encontraba documentación por ningún lado, ¿no? Entonces llegué a la conclusión de que se lo habían inventado. Digo, este personaje no existe, porque estuve con el obispado de Vitoria, estuve intentando localizarlo en archivos de Treviño y no aparecía por ningún lado. Aparecía documentación pastoral y parroquial de Ochate y de la zona, de los pueblos de alrededor, pero el nombre de Antonio Villegas no aparecía por ningún lado. Entonces yo ya a la conclusión, se lo han inventado. Es otra historia más falsa del pueblo. Pero resulta que Julio y Antonio, indagando, digamos, por otras vías y por otros archivos, sí que consiguieron localizarlo. Y efectivamente, Antonio Villegas existió, era un párroco era natural de Ligüérzana, un pueblo de Palencia, y su historia es bastante curiosa, ¿no? Porque resulta que él fue destinado como párroco al pueblo de Ochate. Y Julio y Antonio localizaron una serie de cartas de correspondencia de este cura con el obispado, con sus autoridades eclesiásticas, donde contaba que él no estaba a gusto como párroco, como cura de Ochate. Él no quería estar en Ochate. Era un pueblo que no le gustaba, él quería ser párroco de su pueblo o de algún pueblo cercano de la provincia de Palencia. Entonces él no quería estar y estaba todo el rato solicitando a las autoridades eclesiásticas pues un traslado, ¿no? de lugar. Pero las autoridades eclesiásticas pasaban de él, vamos a decirlo así, y no le hacían caso. Y un buen día Antonio Villegas desapareció de la faz de Ochate, y eso es cierto, desapareció, pero no desapareció por motivos, digamos, siniestros de nieblas o abducciones, como se llega a decir, o que atravesó una puerta temporal, o que descubrió otra dimensión, que hay por ahí barbaridades, ¿no? de esta historia, sino que puso tierra por medio y se fue a vivir a Sudamérica. Y eso lo cuenta en sus cartas con la familia, ¿no? La correspondencia con la familia. Estuvo en Uruguay, estuvo en distintos países y al final acabó en un pueblecito de Brasil. Y lo curioso de esta historia es que se escapó, vamos a decirlo así, con su ama de llaves. Entonces, la correspondencia da a entender como que tenía un lío de faldas, amoroso, llamarlo como queráis, con su ama de llaves, y al final se marchó a vivir al extranjero, ¿no? Porque dado que sus jefes, vamos a decirlo así, no le hacían caso con ese traslado, pues desapareció de esa manera. Entonces, ¿el cura de Ochate desapareció? Pues sí que desapareció, pero no por esos motivos tan extraños como también se ha contado hasta la saciedad. Pero no ha sido la única desaparición, ¿no? También desapareció un agricultor, creo que en los años 70, que desapareció misteriosamente y cuando entraron en casa pues tenía la comida que se estaba haciendo, estaban sus pertenencias, su ropa, había dinero y nadie sabe lo que pasó con él. Igual pertenece más a la historia negra de... Sí, mira, aquí esa historia se ha tergiversado de la siguiente manera. Es cierto que en un pueblecito cercano a Ochate, Marquínez, en esa época, en los años 70, desapareció una persona que además fue unas circunstancias un tanto extrañas porque desapareció una vez, lo localizaron en el monte, era una señora mayor, hasta donde he podido yo indagar, pues esta persona no tenía las facultades mentales en un estado pleno, entonces se ausentaba del pueblo, se perdía y por eso desaparecía.
Pero en una segunda ocasión, cuando le localizaron estas escapadas, el hombre dijo, la próxima vez no me vais a encontrar. Y así fue. A día de hoy esa persona se dio por desaparecida, nadie lo encontró, se hicieron batidas por el monte, por los pueblos de alrededor, se llegó incluso a la zona del condado de Treviño porque Martínez pertenece a Álava, y esa persona no fue localizada. Entonces yo creo que esta historia se ha mezclado un poco con la historia de Ochate y se ha metido en el mismo saco de los misterios de Ochate cuando no tiene nada que ver con la zona de Ochate, ¿no? Entonces esa persona sí es cierto que desapareció, yo estoy hablando con su familia, me contaron su triste historia y hoy por hoy no se sabe nada de su paradero después de tanto tiempo, pero no sé por qué motivos esa historia acabó un poco en el saco de las historias de Ochate y se cuenta como que ocurrió en el pueblo de Ochate cuando realmente no es cierto del todo, ¿no? Bueno, y entrando un poquito en las cosas raras que pasan en Ochate, el ejército español también estuvo involucrado en estas historias, ¿no? En el 87 se perdieron dos compañías de carros debido a la niebla. Hombre, es un fenómeno que puede ser muy normal, ¿no? Pero creo que dejaron de funcionar también todos los aparatos que tenían. Sí, mira, este sí que sería un apartado de esos sucesos, vamos a llamarlos insólitos, que antes os comentaba, que desde mi punto de vista pues sí que son curiosos, ¿no? Yo intenté hablar en su momento, cuando me enteré allí en los años 80 de esta situación, intenté hablar con algunos de los implicados, pero bueno, era complicado acceder a ciertos mandos del ejército porque no daban permiso, los soldados no querían hablar, y sí es cierto que en aquella época el ejército, montaba un campamento de maniobras en un pueblo cerca de Ochate, y luego se iban a Ochate, que por la orografía y el terreno hacían maniobras de orientación, ¿no? De comunicaciones, orientación y demás. Y sí es cierto que lo que yo pude comprobar con algunos testimonios indirectos es que en algunas noches, pues bueno, las comunicaciones no eran fluidas, y eso que, bueno, vosotros conocéis Ochate y tampoco es una geografía muy escarpada, ¿no? Es una geografía que, digamos, la visión es fácil, es sencilla, es una geografía que no está oculta. Entonces los soldados tenían problemas con las comunicaciones, a veces se desorientaban con los métodos de orientación que llevaban, con el instrumental que llevaban, hablaban de que algunas nieblas les cubrían de repente y desaparecían, en fin, como que tenían problemas a la hora de moverse por Ochate, ¿no? Y lo curioso es que nadie de los soldados y nadie de las personas, estamos hablando pues eso del año 87, 88, todavía Ochate no había trascendido tanto como ha trascendido hoy, pues no era una zona conocida del misterio, ¿no? Entonces a mí me interesan un poco esos testimonios porque no iban contaminados, ¿no? Con toda la historia del pueblo de Ochate. Y con el paso del tiempo sí que pude localizar también, esta vez sí de primera mano, a un militar retirado que sí que me pudo contar que efectivamente ellos haciendo allí maniobras, aparte de esto que os he comentado, pues también fueron testigos de encuentros, no sé cómo denominarlos, seres, personajes insólitos, en fin, llamadlo como queráis, de estar allí cerca de la torre, ver que se acercaban unas siluetas bastante altas, con unos movimientos un tanto extraños, llamarles al alto, incluso llegar a sacar las armas por el temor a que se iban acercando y no sabían qué era aquello, y de repente aquella escena desaparecer, ¿no? Entonces, este testimonio sí que me lo contaron en su momento, como os digo, y bueno, forman parte un poco de esos sucesos que yo les doy bastante valor por el origen y porque nos está contando, que de alguna manera no tiene nada que ver con toda esa fama y leyenda que ha llegado hasta hoy en día. Lo de las figuras estas altas que cuando se acercan desaparecen es muy curioso porque no solamente lo vieron los soldados, ha habido más gente que ha hablado de estas figuras. Sí, bueno, tenemos otro testimonio también interesante que podemos destacar, que es el de Miquel Colmenero. Miquel Colmenero es una persona, es un buen amigo que le he oído contar la historia miles de veces, en miles de entrevistas, en encuentros personales, y no cambia, digamos, su relato a pesar del paso del tiempo, ¿no? Este hombre también se encontraba con otro grupo de radioaficionados en Ochate, pues haciendo pruebas con sus emisoras, se quedó en el coche con un compañero y de repente vieron cómo se iba acercando dos seres altos que llevaban una especie de franjas en el cuerpo que destacaban del resto, y según se iban acercando, cuando dieron las luces para ver qué era aquello, porque veían que no eran sus compañeros por el aspecto y por las pintas, pues también aquellos, vamos a decir, seres, según su testimonio, desaparecen delante de sus narices, ¿no? Entonces, bueno, esto le causó tanta sensación a Miquel Colmenero que incluso estuvo muchos años sin querer ir a Ochate, ni de día ni de noche. Yo recuerdo que cuando le conocí le intentábamos convencer de ir allí para recrear un poco esta historia sobre el terreno y no había manera de ir, o sea, había cogido un pánico terrible, ¿no? Aquella situación que le impresionó bastante, ¿no? Entonces, bueno, aquí la gran cuestión es interpretar estos sucesos, es como digo yo, ¿no? Cuando uno se mete a interpretar este tipo de historias, pues es cuando corre el peligro igual de meter la pata o de ser muy osado, ¿no? Para algunos son encuentros claros con extraterrestres, con seres de otros mundos o con lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo ahí, eso ya cada uno que piense lo que quiera, lógicamente. Bueno, hay otra historia sobre el ejército que no sé si es cierta,
que habla de que en 1988 una unidad del ejército que lucha contra los agentes radiológicos, biológicos, y estuvieron allí durante 5 horas y estaban acompañados, lo tengo apuntado porque si no me acuerdo, un coronel, 2 tenientes y 4 comandantes. No se sabe muy bien qué estuvieron haciendo una unidad tan especializada allí. Y tiempo más tarde, una pareja comenta que en el riachuelo vieron a 2 personas, una mujer que estaba cogiendo muestras de agua y su compañero que iba vestido con la ropa típica de cuando estás en una zona de radiación, ¿no? NBQ, ¿no? Es la... NBQ, eso es. NBQ. Sí, sí. Sí, pues esta historia la consiguieron, es de un testimonio directo, ¿no? Que fue el testigo que observó esta escena, la consiguieron Julio Corral y Antonio Arroyo, y además la relatan en su libro, y efectivamente es una historia que nos desconcertó, porque en un lugar, pues eso, con leyendas, supuestos misterios, falsos misterios y todo este bazar de lo paranormal, como antes os decía, surgió esta escena de, digamos, personas de la región, del regimiento de NBQ, manipulando, cogiendo muestras del arroyo que atraviesa el río de Ochate. Nos desconcertó porque no sabíamos cómo interpretar aquello. ¿Qué interés podía tener el ejército en coger pruebas de aquella zona, ¿no? Entonces, intentamos tirar del hilo para acceder más a esta información, pero claro, es lo que antes os decía, en terrenos del ejército y de terrenos militares, pues es muy difícil, ¿no?, llegar hasta el final y saber si aquello, bueno, pues eran una rutina, un tipo de maniobra o de simulacro rutinario, o había algo más, ¿no? A raíz de eso se empezó a especular que claro, que el ejército tenía información oculta sobre Ochate, que no lo daba todo a conocer, que de alguna manera los militares sabían algo más sobre el misterio que estaba ocurriendo, que analizaban aquello para, digamos, intentar saber si había algún tipo de influjo en la zona a nivel geográfico, geológico, vete a saber tú sobre las personas que estaban allí. En fin, se ha divagado mucho, pero todo son especulaciones sin fundamento de momento. ¿Tú crees que esto tiene que ver algo con que se descarguen las baterías? Posiblemente hay algún tipo de material que pueda provocar que, bueno, pues lo que hemos comentado, pilas y demás, se descarguen. Sí, yo eso lo he vivido, decía antes a Joseba, ¿no?, con muchos equipos de televisión, de distintas cadenas, distintas productoras. Y la verdad es que sí, suele pasar. Además, la historia es muy graciosa, ¿no?, porque de repente está el cámara grabando y espera, vamos a parar. Empieza a revisar y dice, oye, que me estoy quedando sin batería. Os juro que esta noche he cargado las baterías a tope. Claro, y todos poniendo en duda la profesionalidad del cámara, ¿no?, cuando realmente se han descargado. Eso lo he vivido yo en varias ocasiones y yo creo que para mí tiene que tener alguna explicación geológica o del terreno o algo por el estilo, ¿no? No creo yo que, digamos, entidades de otros mundos estén ahí chupándose energía de esa manera. Y yo creo que igual la explicación va más por ahí. Pero bueno, es una anécdota que sigue sin explicar y que sí que he sido testigo. Incluso hoy en día que tanto utilizamos los smartphones y los móviles, a mucha gente también a nivel personal le pasa, ¿no?, con sus dispositivos personales que se quedan sin batería cuando han ido a tope, ¿no?, de batería. Sí. Además, este tema de la descarga de la batería, sí, antes que hemos estado hablando, Enrique y yo, le he comentado lo del programa que hicimos para La Última Puerta, y donde Julio nos explica, claro, que analizar el terreno en busca de una cosa geológica, claro, era un poco conflictivo porque se ligaba a ese análisis a Ochate. Entonces, todo que en teoría en aquellos tiempos estaba ligado a Ochate era como ligarlo al misterio, ¿no? Entonces, la gente era un poco resistente a trabajar. Y por eso que yo creo que no se ha hecho ningún tipo de prospección. Claro. Mira, aquí me estaba acordando, al hilo de esto, hay una anécdota muy curiosa. Además, esta historia me llegó por un trabajador de la Diputación, ¿no?, de aquí de Álava, que vieron la posibilidad, había un plan que lo estaban estudiando para intentar hacer algún tipo de embalse o de laguna artificial en la zona de Ochate, ¿no?, para acumular agua, para temas de regadíos y demás. Pero vieron que no era viable este proyecto porque Ochate había como muchas oquedades, ¿no?, como que Ochate estaba hueco. Entonces, claro, esta información trascendió un poco. Y desde el momento que dijeron que Ochate estaba hueco, desde estamentos un tanto oficiales, pues ya empezaron a especular que había una base de ovnis en su interior, que había un acceso a otros mundos, en fin. Al final, lo que dice Joseba, ¿no?, la información más o menos lógica y científica, vamos a llamarlo así, degeneró un poco en teorías de ese tipo, ¿no? Bueno, por aquí están haciendo preguntas, te las traslado, ¿vale? Venga, perfecto. Oriol Información te pregunta qué hay de cierto de la historia de un perro que aparece en las fotos con tiempo. O sea, es un perrito, por lo visto, que aparece en las fotos en distintos momentos y épocas. Pues mira, yo esa historia la conozco, pero es muy curioso, porque eso también en Ochate pasa mucho. Es una historia que no sabría decirte ahora con qué otro lugar está relacionada,
pero yo en Ochate nunca he visto fotografías de este tipo y nunca he oído testimonios directos de ese tipo. Pero es una historia que yo conozco que en algún otro lugar de España relacionado con el misterio sí que se habla de un perro de estas características. Y eso es algo que también pasa mucho en Ochate. O sea, historias, leyendas o supuestos casos de otras zonas de España a veces se le atribuyen a Ochate cuando no tienen nada que ver. Para que veas un poco hasta dónde llega un poco, digamos, la fama y como suelo decir yo muchas veces, Ochate como fenómeno social actualmente es digno de estudio, porque de alguna manera ves la evolución desde los años 80 hasta hoy en día, cómo ha ido, digamos, evolucionando la historia y a pesar de que hoy, digamos, en vuestro programa que la historia documentalmente no es cierta, que se ha desmontado de esa manera, pues da igual, yo creo que la bola de nieve que ya está hecha en el tema de Ochate, ¿no? Un icono del misterio, pues eso, a nivel de Belchite, de las caras de Bel, me atrevería a decir, de uno de los grandes iconos del misterio español, la gente sigue, digamos, creyendo y relacionándolo con las historias pues que ahora mismo estamos desmontando. Bien, Plano 7 te pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia más aterradora en Ochate? Pues hombre, tanto como aterradora, tengo un par de días, os voy a contar anécdotas muy, muy interesantes que no sé la explicación, o sea, hay de reconocerlo. Aquí me estáis viendo muy escéptico, crítico, desmontando aquí todo el tinglao en vuestro programa, pero tengo un par de anécdotas muy curiosas que las suelo contar así al petit comité entre amiguetes, pero bueno, os las voy a decir porque no dejan de ser significativas, ¿no? Mira, en cierta ocasión hicimos, para el programa de Milenio 3, hace ya, no sé, fue en el 2005, 2006, en fin, de las últimas temporadas de Milenio 3, a Iker Jiménez no se le ocurrió otra cosa que enviarme con Julio y Antonio a Ochate, a distintos puntos del pueblo, para hacer conexiones en directo a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos en Vitoria cenando y ya cuando se acercaba ya la medianoche, nos fuimos para Ochate, estuvimos ahí recorriendo el pueblo y, bueno, yo iba a hacer una conexión desde la necrópolis, Antonio le iba a hacer desde la torre y Julio le iba a hacer desde la casa del crimen, una casa que, bueno, ellos descubrieron que había un suceso de crónica negra, que en el año 36, pues un pastor mató a golpes a otro, ¿no? Y es uno de los sucesos de crónica negra más curiosos de la zona. Entonces, bueno, cuando hicieron ya la conexión con los 3 puntos, empezaron por la mía, entonces, bueno, yo conté la historia de la necrópolis, un poco desde el punto de vista histórico, arqueológico, algunos detalles del pueblo. Y se acabó mi conexión y ahí se quedó, ¿no? Sin más. Luego entró en directo Julio, luego entró Antonio, y cuando acabó ya el programa y nos juntamos los 3, me dice Julio y Antonio, oye, hemos visto al lado tuyo unas luces y igual ha sido la Guardia Civil que ha venido a ver qué hacías ahí, porque hay que decir que a veces la Guardia Civil, cuando ve que hay gente por la zona, pues con sus todoterrenos suelen subir al pueblo. Y le digo, pues no, yo, vamos, no he visto nada. Yo cuando hablo por teléfono soy muy inquieto, no paro, empiezo a dar vueltas para aquí, para allá, para un lado y para otro. Y la zona de necrópolis es una zona muy abierta y si hubiese venido alguien con luz, pues la hubiese visto. Dice, pues al lado tuyo había unas luces. Digo, pues chicos, yo no he visto nada. Entonces le dije, no puede ser que igual los coches que pasan por la carretera, que está al fondo, en la misma perspectiva o en mi misma, digamos, trayectoria, dice, no fastidies, ¿cómo van a ser los coches de la carretera? Que ya conocemos la zona. Pues ahí se quedó el misterio. Yo no vi ninguna luces y Julio y Antonio veían que al lado mío había unas luces. Entonces, bueno, pues testigo de algo sin enterarme. Ahora que has comentado lo de... Las narices, ¿no? Ahora que comentabas lo de la necrópolis, también en torno a la necrópolis ha habido mucha leyenda de que si era de niños, que si era gente muy pequeñita, pero realmente lo que fue, creo entender que fue un desprendimiento, ¿no? Lo que ha hecho que sean las tumbas... Mira, aquí las tumbas de Ochate son unas tumbas, es una necrópolis que está a la entrada del pueblo, de difícil localización porque la vegetación se está ocultando y se están desmoronando, pero bueno, es una necrópolis que es muy habitual en Treviño, La Rioja, Álava, porque son tumbas excavadas en roca, ¿no? Son antropomorfas, está lo que es la forma del cuerpo, y son muy habituales en toda esta zona, ¿no? Entonces no tiene nada de raro. Pero claro, como eran muy pequeñas, se les atribuía que eran tumbas de niños, ¿no? Entonces eso le daba un plus más misterioso al pueblo de Ochate. Y realmente hay una zona de tumbas que son las que son más visibles, que con el paso del tiempo se han ido desmoronando y están, digamos, la mitad de las tumbas están colina abajo. Entonces, claro, cuando tú vas a verlas, el tamaño todavía es más pequeño y no es el auténtico, no es el original porque el resto se ha desprendido, ¿no? Entonces esto también alimenta un poco el tema de la historia de que sean tumbas de niños. Yo estaba allí con arqueólogos de la Diputación, con historiadores aquí de la zona y me han confirmado que, bueno, que son unas tumbas habituales de la zona, como os decía, del siglo X-XI y que, bueno, no tienen ninguna particularidad espacial y destacable, ¿no? De respecto al resto de tumbas en la zona. Mar Godoy pregunta que si la famosa niebla no puede ser un fenómeno normal
Y yo añadiría, ¿qué nos puedes contar de la niebla y ese latido que se supone que se escucha cuando hay niebla? Hombre, desde mi punto de vista ahora, pues sí que te diría que, bueno, que lo de las nieblas, claro que puede tener una explicación normal, o sea, es lo que yo tiendo a pensar, ¿no? Yo nunca he sido testigo, mira que he estado a veces en Ochate de estas nieblas, sé que es una zona de nieblas, dependiendo un poco de la época. También es cierto que he recogido historias de gente, ¿no? Que estando en la zona, pues bueno, han visto nieblas como muy localizadas, ¿no? O sea, no una niebla general en el pueblo, sino muy localizadas alrededor de la torre, alrededor de alguna de las casas que quedan en pie. Entonces, bueno, eso te lo han contado como algo extraordinario. Lo de los latidos de corazón también se suelen escuchar, y yo creo que incluso aquí, Charo, tú nos puedes, ¿no? Alegrar un poco. Me estaba diciendo, con esto. pongo la foto. Te paso ahí la bola para que veas. Sí, es cierto que yo he recogido testimonios de gente que dice escuchar, o sea, no a nivel psicofónico, sino a nivel auditivo, y todos los del grupo, ¿no?, que estaban allí. Hay un caso mítico de 1985, ¿no?, de Fernando Gil y un grupo de amigos que fueron a Ochate a pasar la noche, y bueno, ellos hablan de un latido de corazón a nivel casi estereofónico que se oía y que retumbaba, y que claro, sin decir nada, todos se miraron y oían, ¿no?, cómo sonaba un latido de corazón. La explicación, pues no sabría decirte. Yo he pasado ahí noches, he recordado este caso, he estado en la zona donde ocurría eso y nunca he sido testigo de este tipo, ¿no? Que puede haber una explicación, antes me comentaba yo, una explicación que nunca se me había ocurrido, ¿no? Por la carretera, el paso de vehículos, camiones, podía ser. Pero la verdad es que la pena es que yo hablaba con Fernando Gil en su día, y yo le decía, ¿y cómo no se os ocurrió grabar eso, no? Y dice, pues mira, llevamos grabadoras, íbamos preparados, pero en ese momento te quedas en blanco y no se te ocurre, ¿no? Y es cierto, es lo que suele pasar a veces al investigador, que cuando hay un fenómeno que igual hay que se puede grabar o registrar, nadie se le ocurre poner en marcha la grabadora. Yo creo que te quedas tan asombrada que no reaccionas. Acuérdate, el día del bólido, estaba esperando que un avistamiento donde tenía cámara fotos, y ni grabamos el bólido, ni grabamos nada, ni como tontos. Sí, cuando quisimos reaccionar ya no pudimos hacerlo. Claro, que somos humanos. Claro, los investigadores, al final, pues somos personas. No me digas. Sí. Sí, pero el corazón, yo sí lo he escuchado, y es lo que contaba con Enrique, digo, pues, joder, pues no sé, igual hay algún bache situado y con el sonido, el aire trae el pom-pom cuando pasa un coche, son dos ruedas, pom-pom. O un ave también puede ser, sí, ¿no? Pero bueno, tú también lo has oído, ¿no? Sí, pero era verano. Digo yo que sería una lechuza o algo, a lo mejor, yo que sé, la imaginación también te hace... Hombre, lo de las nieblas así un tanto caprichosas, bueno, yo creo que igual puede tener una explicación, no lo sé. Mira, nunca se me ha ocurrido consultar ni con un meteorólogo ni con alguien que sepa un poco del clima, pero igual tiene alguna explicación dependiendo de las condiciones del ambiente, la humedad, de la zona, no sé, eso quiero pensar. Pero sí es cierto que bueno, que hay gente que ha vivido esa experiencia, ¿no?, en el pueblo. Sí, fotos. Y otra de las cosas por las que es muy famosa Ochate son sus parafonías, psicofonías, llamémoslas como quieras. Y tú conseguiste una de las más famosas, creo que fue en septiembre del 95. No, fue antes. Fue antes porque, verás, la historia es la siguiente. En el 87, sí. Sí, yo eso te estaba recordando el año, no sé si fue el 86, 87. Yo tenía 16, 17 años y formaba parte de un grupo de investigación de Vitoria, ¿no?, que habíamos fundado unos amiguetes. ¿Lo publicaste en el 95? ¿Ah, sí? No sé si lo lees. Sí, a ver, no lo veo. Ahora sí. Vale, no, pero eso es el grupo Beta, pone. Sí, viene un artículo tuyo que lo comentas cómo lograsteis la psicofonía. ¿Ah, sí? Ah, pues y es de abril del 95. Ahí me he liado. Pues entonces, lo que os comentaba, yo estaba en un grupete de amigos de Vitoria que habíamos fundado, que nos gustaban estos temas, ¿no? Y claro, teniendo Ochate a 15 kilómetros de Vitoria, estábamos todos los fines de semana en Ochate. O sea, nuestra adolescencia, en vez de estar en los bares persiguiendo chicas, estábamos en Ochate haciendo psicofonías. Esa era nuestra pasión. Entonces, en una de esas ocasiones, dejamos una grabadora en el interior de la torre y, efectivamente, hicimos grabaciones, no las escuchamos en el momento, pero al día siguiente uno de los amiguetes me llama y dice, oye, Enrique, aquí soy una voz en la grabación que hicimos anoche en la torre. Y dice, no fastidies, fui a Torre a su casa, la escuchamos y realmente se oía la voz de una chica que dice, o eso entendíamos en su momento, hace tiempo que no la escucho, igual de esas de las psicofonías, dependiendo de cuando la escuches, es una cosa u otra, decía que hace aún la puerta cerrada. Claro, cuando nosotros veíamos que tenía el término puerta dentro de la psicofonía, acordaos de la etimología, ¿no? Puerta, claro. Puerta de Tebe. Digo, esto es casi como una declaración de intenciones del más allá, ¿no? De una puerta a otras dimensiones. Y bueno, nosotros sabíamos que aquella grabación se había hecho con todos los requisitos de seguridad, estábamos personas de confianza, dejamos el grabador, di que era un grabador de la época, con su micrófono exterior y su cinta su casete de cromo y demás, ¿no? No eran las grabadoras digitales de hoy en día.
Pero bueno, tomamos nuestras precauciones y bueno, os puedo decir que sí, que aquella grabación se tomó en esas circunstancias y que nunca supimos de dónde procedía esa voz, ¿no? Y además es que se escucha bastante bien. Y es curioso porque anteriormente hubo otra psicofonía también que salió a la palestra en Ochate relacionada con la torre, que es la psicofonía de Pándora o Cándora. Una voz de una niña, que también es una voz muy impresionante, ¿no? Y se hizo en el mismo interior de la torre, solo que se hizo a otro nivel. Nosotros recuerdo que pusimos la grabadora en una viga de madera que todavía quedaba en pie y este hombre la puso en el suelo de la torre, ¿no? Entonces dije, pues bueno, habrá que seguir haciendo psicofonías subiendo la torre a ver si hay otras grabaciones, ¿no? Pero el caso es que son psicofonías que sabes que las has hecho tú, que has tomado tus precauciones y que las consideras auténticas, pero bueno, tampoco a veces explicar un supuesto fenómeno extraño con otro fenómeno extraño como es una psicofonía, pues bueno, es un poco relativo, ¿no? Pero en su momento sí que trajo cola por el tema de la puerta. O sea, nosotros, además como chavalitos ávidos de misterio en aquella época, dijimos, es que tenemos aquí casi la clave del pueblo, ¿no? O sea, está hablando de puertas en Ochate, ¿no? Y fue una revolución, la verdad. Bueno, yo no sé si conoces lo que te voy a contar, porque lo he contado algunas veces. Es que le he perdido la pista. Tenía una amiga que ella estaba en un grupo en Barcelona, del primer grupo que empezó a organizar el Magic. Hicieron una excursión a Ochate. Y bueno, era gente adulta, ¿eh? Te estoy hablando de una persona que tenía un trabajo de bastante responsabilidad. No te estoy hablando de una jovencita de 20, vamos. Y bueno, ellas fueron a Ochate, hicieron unas grabaciones y dentro de la torre escucharon una voz. Se escuchaba como unas voces femeninas. El caso es que a la vuelta iban en autobús, una de las componentes se bajó antes de llegar a Barcelona y el autobús siguió hasta Barcelona. Cuando esta persona llegó a su casa, sonó el teléfono y escuchó a través de la línea la grabación que habían hecho en Ochate. Llamó a otra compañera, todavía creo que no había llegado a Barcelona, y le dijo, vaya broma que me habéis gastado, habéis parado en algún sitio y me habéis puesto la grabación. Te estoy hablando, pues, años 80, principios de los 80, algo así sería. Igual cuando empezó a salir Ochate en ese momento. Y nadie había bajado del autobús. Entonces no había teléfono móvil. Supongo que no conserváis no había grabación, ¿no? de esta historia. Yo creo que tengo el testimonio porque ella me lo ha contado varias veces. Y en aquella época pues nos carteábamos porque ella vivía en Barcelona y yo aquí en Zaragoza, y es posible que tenga la historia, guardo todavía sus cartas y es posible que tenga la historia. Si la encuentro te la... Genial, sí, te lo agradezco. ¿Sabes lo que pasa? Que yo a los testimonios, pues eso, Ochate, con lo famoso se ha hecho de los años 90 en adelante, cuando la ETV... televisiones autonómicas de otras provincias empieza a interesarse por el pueblo y se divulga un poco, y luego ya a nivel nacional, cuando ya se desmadra, es en los años posteriores. Pero en el 82 es cuando sale el artículo El Mundo Desconocido. Claro, Ochate se hace famoso un poco en los ambientes del misterio, en la gente que consumía esa revista, ¿no? Entonces hay testimonios de esa época, que todavía Ochate no está desmadrado, que Ochate no tiene esta fama que tiene actualmente, que hay algunas historias que me parecen interesantes por eso, ¿no? Porque no había esa sugestión previa, no había esa fama tan exagerada como hay hoy en día, que la gente lleva un poco a tiro hecho, pues eso, deseando ver ahí fantasmas y espectros, ¿no? Entonces esos testimonios me parecen muy interesantes. Yo la verdad es que perdí el contacto con ella porque nos llevábamos bastantes años. Te estoy hablando de principios de los 80, yo tendría 20 y pocos y ella ya tenía 50 y alguno. Compartíamos estas aficiones, nos conocimos en un congreso. Qué bueno. Y bueno, ella tenía un cargo dentro de la Generalitat, por eso te estoy diciendo que no es una persona que lo que me contara, ¿sabes? Claro. Me hiciera... su dirección sí que la tengo, lo que pasa es que alguna vez he intentado ponerme en contacto con ella y no sé, ya tendría... Pues supongo se acordará todavía, ¿no? De la experiencia, porque es... Hombre, ahora ya tiene que rondar los 80 ella, porque si nos llevábamos 20 y pico, casi 30 años de diferencia, claro. La verdad es que no he vuelto a saber nada. Pero si tienes el testimonio escrito, yo creo que es más válido que lo que te puedo contar ahora. Hombre, ya te digo que buscaré las cartas, no sé si las tengo aquí o las tengo en el pueblo, porque el piso es pequeño y entonces cuando tienes muchas cosas te van todas para... Claro. Pero si lo tengo te lo mandaré. Genial, te lo agradezco, Charo, genial. Sí, muy interesante. Bueno, no sé si hay alguna otra... Estaba mirando a ver si hay más por aquí... Algo que te iba a comentar, esto de las voces, ¿no? que se escuchan dentro de la torre, que parece que son más bien femeninas, y también puede tener algo que ver con esta especie de dama negra que se ve por el pueblo. Pues mira, la dama negra es curioso porque en un principio se contaba a nivel de leyenda, ¿no?
con toques muy legendarios. Entonces, claro, eso al final pues no tiene mucho fundamento. Pero con el paso del tiempo empezaron a surgir personas, que testimonios físicos, con nombre y apellidos, como se suele decir, que hablaban que por delante de de la ermita de Burgondo, en la parte superior del pueblo, por delante de la ermita, se solían ver aparecer le llaman la dama de negro, pero más que una dama, por la descripción que hacían, era una especie de señora mayor como muy enlutada, ¿no? Como muy de negro, como muy de los pueblos de antes, ¿no? Cuando, digamos, se quedaban viudas con esos aparejos muy negros que los llevaban durante muchos años, que se aparecía delante de la ermita y de una manera como muy rápida, ¿no? Como muy fugaz. Como que incluso había testimonios de que no la veían directamente, lo veían de reojo, pero sabían que había algo, o sea, no era, digamos, algo superficial, y cuando miraban veían que pasaba como corriendo, ¿no? Sí que hay testimonios directos, como os digo, de este tipo de avistamiento. Y bueno, incluso en esa zona, pues bueno, hemos estado en más de una ocasión con nuestro querido amigo Luis Uriarte, por ejemplo, monitorizando la zona, intentando grabar esa zona por, bueno, yo qué sé, a ver si la tecnología capta algo que nosotros no vemos, pero bueno, nunca ha habido suerte. Pero sí que es cierto que también forma parte un poco de la historia de Ochate y que es algo también muy, digamos, universal, ¿no? Eso de la dama de negro que se aparezca en muchos distintos puntos yo diría de todo el mundo prácticamente, ¿no? Porque siempre son como damas oscuras, ¿no? Que aparecen en ciertos lugares así marcados con el misterio. Hay una página muy buena que es la de Antonio. Sí, ochate.com, ¿no? Es ochate.com. Sí, sí. Y hay una foto que es un fotograma de una película y se ve una figurita que podría ser la dama junto a la ermita. Yo os diría, ahora que lo habéis mencionado, aprovechar y decirlo para que todos los que se interesen por el tema de Ochate en plan un poco serio y con documentación contrastada, lo que tú dices, que vayan a la página de Antonio, que no sé cómo la tendrá porque le dedicó mucho tiempo, no sé si ahora la tiene un poco olvidada o actualizada, pero la verdad es que es una página muy currada, pues con mucha historia, muchas cosas curiosas que no tienen que ver nada con el mundo del misterio, con artículos y entrevistas míticas de los años 80, en fin, un lugar donde acercarse para conocer mejor el pueblo de Ochate. Y hay fotos muy interesantes, la verdad que a mí es una de las páginas que me gustan, creo que está muy bien. No sé si alguien más quiere preguntar alguna cosa. Está la gente así muy interesada. Luis Laguardia ha dicho que esta semana va a realizar un estudio del lugar. Luis trabaja con el péndulo. Ajá. Sí, bueno, sé que ha habido gente que no está nunca con nadie, pero sé que ha habido gente, porque me han escrito o me han contado, ¿no?, que han ido allí con el péndulo y sí, dicen que hay ciertas zonas del pueblo, que pues eso, la zona de la Torre, ¿no?, que es la zona más icónica y más mítica del pueblo, pues que allí el péndulo se les vuelve locos. En fin, no sé, al final esto, pues bueno, igual aquí vuestro oyente no lo puede explicar mucho mejor que nosotros, porque nunca he sido yo mucho del péndulo, si os digo la verdad. Bueno, Noelia nos pregunta qué tanto fenómeno que se da allí, si no puede ser que estemos ante un portal a otra dimensión. Pues mira, es lo que antes os decía, se ha dicho que es un portal a otra dimensión, una base de extraterrestres, se ha dicho, pues eso, el acceso a puertas incluso infernales, en fin, se han dicho barbaridades, o sea, desde el punto de vista, y sobre todo en los años 90, principios desde 2000, que es cuando los medios de comunicación metieron mucha caña al pueblo de Ochate, se han dicho verdaderas barbaridades, ¿no? Entonces, eso ya, lo de siempre, cada uno que lo interprete como quiera. Bueno, pues yo creo que si nadie quiere preguntar nada, alguna pregunta que quiera hacer, está la gente súper enganchada, ¿eh? Sí, pues Enrique engancha, ¿eh? Sí. Eres esa persona que cuando hablas engancha. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el tema, no sé en otros temas, ¿no? Porque al final podemos hablar de temas más misteriosos, que uno intenta transmitir esa pasión y ese entusiasmo, ¿no?, por el misterio. Pero en el tema de Ochate yo he tenido la suerte, vamos a decirlo así, que claro, desde muy jovencito he conocido el pueblo, he conocido a los personajes básicos de su historia y he vivido los años 80 en Ochate. Entonces tienes mucha referencia, mucha información que no es documental, sino que es de vivencias, de entrevistas, que eso yo creo que a la hora de investigar pues hace bastante, ¿no? Porque de alguna manera vivir los años 80 cuando explotó el fenómeno de Ochate pues hace bastante a la hora de investigar el tema y hacerte una idea de una composición de los personajes de aquel lugar, ¿no? Porque bueno, os contaría miles de anécdotas, desde una especie de ritual de magia celta que se hizo en una campa colindante a Ochate, donde estuvo Salvador Freixedo, el mítico Salvador Freixedo, dando una conferencia hablando de los extraterrestres
y de cómo nos manipulaban al ser humano, y después se hizo un ritual de supuesta magia blanca, que al final allí lo que hicieron es sacar un puchero con zurracapote del malo y montar una verbena allí en pleno campo. Pero bueno, cosas de esas, era una época muy, muy peculiar, ¿no? Que alrededor de Ochate pues organizaban cosas de este tipo, pues bueno, porque era una época donde el misterio se vendía de otra manera, ¿no? Muy distinta. Yo creo que nos creíamos todo más, que ahora somos un poquito más inquisidores, que coger las cosas. Pero bueno, yo creo que vosotros como yo es la trayectoria que hemos seguido, ¿no? Al final os apasiona el misterio, pero yo creo que hay que ser un poco inquisitivo y escepticismo sano, ¿no? Que reivindico yo muchas veces. Sino, al principio empiezas creyendo de muchas cosas, luego te vas cuestionando lo que te has creído y al final intentas buscar pues la realidad de lo que te estabas creyendo, ¿no? Y por desgracia muchas veces te das cuenta y dices, jolín, ahí qué pardillo era entonces, ¿no? Pero vamos, ese pardillo, coño, es el que te ha llevado a, pues eso, pues 38 o 30 años después a lo que eres ahora y te planteas buscarte respuestas, ¿no? Todo el mundo que empieza no empieza sabiendo ni empieza con la verdad. Nosotros cuando empiezas a estudiar algo te das cuenta que muchas veces que has dicho cosas, vuelves atrás y lees lo que has escrito, lees lo que has contado y dices... ¿Cuántas tonterías he dicho? Sí, pues si eso no es verdad, si aquí... Jolín. Mira, yo me estaba acordando de una anécdota, es muy curiosa, ¿no? Yo en cierta ocasión se me ocurrió llevar a Ochate a una persona sensitiva, medium, vidente, en fin, no sé, llamarla como queráis, y soy una persona que soy un poco reacia a este mundillo, ¿no? De estas personas, porque, bueno, yo no digo que todo el mundo sea farsante o fraude, pero es un mundo un tanto peculiar, ¿no? Pero resulta que colaborando en un programa de radio aquí en Vitoria hace ya unos cuantos años, conocí a una mujer, pues bueno, que ya tenía cierto don, decía ella, ¿no? Notaba presencias y tal. Y yo al principio, bueno, vale, sí, lo que tú digas, ¿no? Pero no, pues eso, siempre un poco con cautela. Pero claro, con el paso del tiempo nos hicimos muy amigos, descubrí que era una persona honesta, era buena gente, como se suele decir. Entonces, bueno, cuando hubo confianza debatíamos, ¿no? Pero a ver, tú esto que me estás contando, o sea, tú estás viendo a los difuntos de esta manera, pues que sí, ¿qué tal? O sea, claro, yo me seguía sorprendiendo a pesar de lo que estaba viendo, ¿no? Y un día le propuse, le dije, oye, mira, vendés un día conmigo a Ochate de noche y tal, a ver qué sensaciones te causa el pueblo. Claro, ahí jugábamos con que Ochate ya era conocido y basta que vaya preconcebida, pues yo le decía, claro, pero como sabes la historia de Ochate, tú allí vas a ver, vamos, a todo pichipata. Dice, no, yo te voy a ser sincera, lo que sienta, tal y cual. Total, que fuimos un grupo de amigos, entre ellos esta mujer, fuimos eso, según anochecía esa noche, vamos, fuimos a las 10, era verano, a las 10 y media, vimos el pueblo de día, luego ya anocheció, estuvimos ahí comiendo nuestros bocatas y demás, y estuvimos recorriendo el pueblo, les estuve contando un poco la historia así por encima de cada lugar. Y bueno, todos muy bien, contentos, vamos a gusto, la mujer estaba muy a gusto, decía que no notaba nada extraño, que estaba muy a gusto ahí con nosotros. Y cuando ya decidimos marcharnos hacia la 1:30, 2 de la mañana, bajando el camino hacia el pueblo de San Vicentejo, donde teníamos aparcados los coches, pues resulta que yo iba atrás del todo con ella, íbamos los últimos, íbamos hablando, el resto del grupo iba delante de nosotros, y de repente esta mujer se tropieza, ¿no? Entonces le digo, cuidado, Begoña, que te vas a caer, es un camino escarpado con piedras, ten cuidado. Y me dice, no, Enrique, que no me he caído, que me han empujado. Claro, le digo yo, pero si vamos los últimos. Y claro, yo miraba para atrás y es que íbamos los últimos. Dice, no, Enrique, he notado unas manos y me han empujado. Digo, venga, Begoña, que te tengo que tropezar, que mira cómo está el camino. Bueno, total, que cuando el grupo se enteró de lo que estábamos comentando, empezó a cundir el pánico y casi me quedo solo ahí en el camino. Porque no veas tú cómo es el pánico humano, cómo se contagia, de qué manera, es increíble, ¿no? Ese es el problema. Porque todo el mundo empezó a escuchar, a oír, a ver y claro, todos corriendo al coche porque nadie quería quedarse allí, ¿no? Pues bueno, después de esa experiencia yo al día siguiente le llamé a esta chica, a esta mujer, le digo, oye, Begoña, a ver, dime qué pasó anoche, porque me has dejado mosqueado. Dice, no, Enrique, te perjuro que me han empujado. Y hoy es el día que cuando solemos estar, recordamos esta vieja historia y ya sigue, mira, Enrique, yo no voy a cambiar de versión, a mí me empujaron. O sea que ya tú piensa lo que quieras. Bueno, pues ahí se quedó la anécdota, sin más. Luis Laguardia te hace una pregunta. Sí. Dice, ¿qué lugar del misterio te ha marcado más en toda... Uy, me la acabas de subir. ¿Qué lugar del misterio te ha marcado más en toda tu trayectoria profesional como investigador de lo extraño? Muchas gracias y un cordial saludo. Pues hombre, como lugar, ahora no sabría decirte, pero testimonios que te impactan, que los tienes tú ahí como pequeño tesoro que has investigado y que por muchas vueltas que les des siguen teniendo la etiqueta de insólito o inexplicado, hay algunos. No sé, ahora sí a bote pronto, hace poco ponía en Twitter, con esto de las nevadas, ponía en Twitter una foto de un viaje, hice el otro día un viaje a la zona de Bilbao
y a la vuelta pasaba por el túnel de Ayurdín, en el túnel que comunica lo que es Vitoria hacia la zona de Vizcaya. Sí. Y allí pude recopilar el testimonio de un inspector de la policía vasca, ¿no? Un ertzaintza ya retirado, que bueno, que él y su compañero de patrulla se encontraron con un ensotanado en medio del túnel con los brazos abiertos y desapareció delante de sus narices. Entonces es un testimonio... Es así que te lo he contado cuando hemos hablado de eso. Por muchas vueltas, es un testimonio que por muchas vueltas que le des, por muchas veces que hables con los testigos, es que es inexplicado por todos los lados. Esta pareja, para daros más pistas y no dejaros así con este resumen tan breve, resulta que esto era el año 85, 86, estaban de patrulla de madrugada en un punto de Álava, reciben una llamada del centro de control de la policía diciendo que ha estado a punto de haber un accidente en el túnel de Ayurdín. Entonces ellos, por cercanía, se dirigen a este puerto, concretamente al túnel. El túnel de Ayurdín es un túnel muy pequeñito, son 200 metros en línea recta, desde la entrada se ve la salida. Y ellos, bueno, cuando se acercan al lugar de los hechos que le habían indicado, ya con las luces del vehículo ven que en la salida del túnel hay un personaje de 2 metros y pico, con los brazos en cruz, totalmente ensotanado, estático, que no se le distingue ni rostro, ni pies, ni manos, ni nada, y que está delante de su vehículo. Entonces, claro, ten en cuenta que estamos hablando de los años 80, años terribles para la policía por el terrorismo de la banda ETA. Entonces ellos lo primero que piensan que es algún tipo de emboscada, ¿no? Se acercan cuidadosamente con el vehículo y cuando están a 5 o 6 metros dan las luces de refuerzo del coche patrulla y efectivamente siguen contemplando lo mismo. Un personaje enorme con los brazos en cruz que no se mueve ni se quita delante de la carretera. No se le distingue el rostro porque el rostro o el fondo del rostro era más negro incluso que la sotana que llevaba. No se le distingue lo que es los pies no se ven pies en el suelo. Entonces, claro, ellos paran el coche, se bajan casi ya sacando las armas de sus fundas, cuando aquel ser de repente desaparece delante de sus narices. Entonces, claro, se quedan asustados, a pesar de haber desaparecido ante sus narices, registran y recorren la zona intentando buscar a alguien corriendo o a alguien que ha salido espantado, pero por lógica, pero ellos sabían que había desaparecido delante de ellos, ¿no? Me comentaba el testigo José Miguel Aedo, el jefe de patrullas de aquella época, que incluso cuando pasó aquello se llegó a pellizcar el brazo como diciendo, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? El caso es que cuando sucede esto, registran la zona, no ven nada, continúan un poco más adelante y en la estación de servicio más cercana estaba la pareja que había llamado a la policía diciendo que están a punto de tener un accidente, ¿no? ¿Y por qué estuvieron a punto de tener un accidente? Porque resulta que estuvieron a punto de chocar con alguien disfrazado de negro que estaba en medio de la carretera. Y por la descripción que hacían era el mismo personaje que habían visto los de la policía, ¿no? Entonces la policía les vio tan desencajados a esta pareja que no les dijeron que ellos también habían visto lo mismo. No era cuestión de alimentar más su miedo. Les acompañaron casi hasta Bilbao porque estaban muy, muy nerviosos, estaban muy intranquilos. Al día siguiente la patrulla de la policía registró con la luz del día ya la zona. El túnel de Ayurdín está metido en una montaña que es muy escarpada, que si hay alguien delante y hace una broma, por decirlo de alguna manera, es difícil salir corriendo porque no puedes subir de una manera tan fácil, aun sabiendo que había desaparecido antes sus narices, pero ellos, digamos, insistían en buscar algo lógico en todo esto. Y bueno, es un testimonio que cuando yo lo localicé y me lo contó de esta manera y me lo contó muchas veces, incluso acabamos en Cuarto Milenio contando la historia, porque era tan contundente que me parecía increíble el caso, pues te quedas pensando y dando vueltas y dices, bueno, esta gente, estas 4 personas, porque son 4 personas, los 2 del accidente, que casi tuvieron un accidente, mejor dicho, y las 2 policías vieron lo mismo y aquello desapareció delante de sus narices, ¿no? Entonces son de esos casos que te quedas diciendo, bueno, pues etiqueta de insólito, vamos a dejarlo ahí. Sí, yo en su día recogí un caso, no es igual, pero es similar. Sí. Estaba trabajando en Bilbao porque pues un día, pues hablando con uno de los compañeros que estaban allí, que era de una empresa que estaba trabajando para Iberdrola, pues hablando de que yo me acuerdo que llevaba un camión con unos postes muy largos y decía, cuidado, pegues en algún túnel, alguna historia. Bueno, jajaja, un accidente. Y dice, accidentes no, mira. Y dice, él vivía en Basauri y iba de Basauri a Bilbao todos los días, ¿no? Y dice que el trayecto pues lo hacía pues todos los días 4 veces. Venía. Y dice, y un día, de día total, o sea, sol, no había, por aquella zona, ya sabes como cuando llueve, cómo se pone esa autovía, sí, que es terrible. Y dice que entró al túnel. Y dice, cuando estaba llegando ya al final, porque son túneles muy largos, cuando estaba llegando al final del túnel,
dice, me saltó un encapuchado, un tío vestido disfrazado de negro. Dice, claro, yo pegué el volantazo con el coche y salí dando vueltas de campana, ¿no? Entonces, claro, él dijo que había visto a una persona encapuchada grande, vestida de negro, y entonces la policía, la chancha le decía, dice que quizás podía haber sido el toldo de un camión y tal, ¿no? Entonces, claro, él me contaba, dice, yo sé que estuvieron buscando por los quitamiedos, por las cunetas, ese trozo de toldo, y no hacía aire para mover el toldo, o sea, tenía que estar allí, por si había algún tipo de anagrama, de letra, de rótulo, que podía indicar de qué camión había sido, por pedir algún tipo de responsabilidad al seguro. Y dice que no encontraron nada. Dice, y el tío juraba y perjuraba que lo que él vio no fue un toldo. Dice, yo vi a uno con los brazos abiertos que me saltó delante del coche. Y cuando oí tu caso, el de Ayurdín, dije, hostias, mira, son muy similares. Vamos, es que aquí el tema de Ayurdín, cuando yo ya cogí confianza con el testigo, ¿no? Pues yo le insistía, a ver, no pudo ser algún tipo de broma, no sé, alguien que os preparó ahí un artilugio. Y dice, a ver, me decía, mira, Enrique, años 80, ¿quién se pone delante de la policía con las pistolas en la mano a hacer el tonto? Claro. De madrugada. ¿Qué broma? O sea, si ahí se pone alguien físico a hacernos el tonto, le cogemos y le trincamos enseguida. Pero es que allí, insisto, aquello desapareció. O sea, que no. Y es que además la historia no queda aquí, ¿no? Porque cuando se publica este caso en el libro de Expedientes X del País Vasco, se hace algún programa de televisión, se divulga en distintos medios, resulta que a través de la lectura del libro, después de 5 o 6 años, resulta que se pone en contacto conmigo una mujer que me dice que ella había trabajado en la empresa que había hormigonado el túnel de Ayurdín. Y me dice, y quiero recordar que en ese túnel un obrero falleció y lo dejaron sepultado en el hormigón. Claro, a mí me cuenta esto y me dice, a ver, repíteme eso, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, que hubo unas obras y resulta que como hubo un derrumbe y el cemento fraguaba muy rápido, no dio tiempo a sacar al obrero y lo dejaron ahí entre las paredes del túnel. Claro, esta historia ya remataba el caso del túnel de Ayurdín de manera peliculera casi, ¿no? Entonces, con las pistas que me da esta mujer, yo empiezo a tirar, pues qué empresa en los años... Claro, este túnel se hizo cuando se estaba construyendo la autopista que iba de Vitoria a Bilbao, cuando Vitoria se estaba, digamos, comunicando con otras provincias con autovías. Y me puse en contacto, intenté localizar a la empresa que había hecho las obras del túnel, acabo localizándola, resulta que acabo, digamos, un poco, después de muchas gestiones, ubicando las fechas en que se construye el túnel, y tirando de mi hemeroteca, efectivamente, localizo en que en agosto de 1900, no recuerdo la fecha, 70 y tantos, hay un accidente en el túnel de Ayurdín y fallece una persona. Claro, hasta ahí todo iba cuadrando, digo, ¡ay la leche! A ver si esta mujer va a tener razón. Pero claro, era incomprensible que cómo van a dejar a un hombre ahí metido en el túnel. Claro, esta mujer decía, no, pero bueno, en los años 70 se trabajaba de otra manera, no es como hoy en día, riesgos laborales y demás. Pero digo, hombre, pero aunque así sea, ¿cómo van a dejar a un hombre metido en el túnel? Pero claro, hasta donde yo había llegado, todo iba cuadrando. Y al final acabo localizando con nombre y apellidos al obrero que había fallecido, porque efectivamente estaban encofrando y fraguando lo que es la estructura del túnel, hay un derrumbe, le pilla de lleno a este hombre y fallece, ¿no? Lo trasladan a Vitoria, pero ya fallece por el camino y no había nada que hacer por él. Entonces, cuando ya localizo en hemeroteca, tirando de esa pequeña crónica, el nombre y apellidos de este hombre, veo que es un trabajador que era carpintero y había trabajado en la construcción y estaba trabajando en la construcción del túnel en aquella época y que tiene familia en Galicia, ¿no? Entonces, tirando de las redes sociales, las malditas redes sociales, acabo localizando a familiares de este personaje que había fallecido. Entonces, claro, la situación era complicada. Digo, a ver, ¿cómo pregunto yo a los familiares si su familiar fallecido en el túnel está enterrado en algún sitio o está en el túnel? Era un caso un tanto delicado. Entonces, que al final localizo a una sobrina a través de las redes sociales, una chica joven, que me amablemente me dice, sí, ese era hermano de mi padre, era un tío mío, no sé qué, que falleció en el túnel en las obras. O sea, que la cosa lleva tomando forma. Y le propongo a ver si podía hablar con su padre, ¿no? Para que me confirmase un poco detalles del accidente. Claro, todo esto sin contar que andaba detrás de ensotanados, ni misterios, ni nada por el estilo, ¿no? Lógicamente, que era un periodista que por la crónica de la época me interesaba el tema. Y el caso es que al final su padre, o sea, el hermano del fallecido, accede a hablar conmigo, me facilitan su teléfono, contacto con él y le explico un poco la situación. Oye, mira, estoy haciendo una crónica de sucesos de la época... y resulta que me he topado con este accidente,
y creo que tú eres hermano, ¿no? Dices, sí, yo soy hermano y tal, me confirma el accidente, me confirma todo, y en el relato, sin necesidad de yo preguntar, él mismo me comenta que, bueno, que cuando falleció tuvo que venir a Vitoria a reconocer el cuerpo y luego se lo llevaron a su Galicia natal para ser enterrado en un pueblecito cerca de Santiago de Compostela. O sea, que sin necesidad de preguntarle si habían dejado ahí el cuerpo, él mismo me dijo que bueno, que lo habían trasladado, que era lo más lógico. Claro. Pero bueno, ahí estuvo ese momento, digamos, un tanto curioso de la historia, que a mí me parecía inaudito que hubiese una persona enterrada ahí en el hormigón, ¿no? del túnel. ¿Y el sitio que tú has nombrado está cerca de...? No. Es que yo por ahí me pierdo. No está cerca, no. Es que hemos pasado... Ah, no, que tú vas dormida cuando volvimos. Del poltergeist de... Ah, vale. De Castro, sí. Pues siempre se me despierta. A ver, no, pero... No, porque ese, ¿dónde es exactamente? A ver, es que yo ahora me siento muy mal porque y esto me lo contó en el 96. Sí, en el 96. Estaba yo trabajando para el ASO en el 96. Y por lo que yo entendí, son los túneles que están... cuando sales de ahí, como me sitúo. De Arrigorriaga hacia Bilbao, pasas por Basauri y Basauri queda abajo. Sí. Los túneles esos que cruzan, ¿sabes cuál te digo? Es que no sí, hay una serie de túneles. En Balmacheda hay unos que son los que fuimos, pero no, son los de aquí. Pues él cogía ahí la autovía en Basauri para ir hacia Bilbao, y al salir de uno de esos túneles, no sé exactamente cuál, tenía que ver, que ni lo apunté, porque me lo contó, tío, fue en el 96, y por aquel entonces pues estábamos trabajando y quedó como apuntado en la servilleta, no sé dónde estará. Y claro. Fue eso, o sea, y también, hombre, ahí tuvo, sé que es ese túnel, porque un tío mío tuvo un accidente igual, iba a trabajar a Bilbao, pero ahí fue la cosa, Carlos, que fue un parachoques de un guardabarros de un camión, entonces también fue algo negro, pero al final se descubrió que fue un parachoques. Claro. Y yo lo relacioné años después, cuando me lo contó, digo, joder, pues a mí me contaron esto, ¿sabes? Pero además es curioso que ya que nos hemos metido en este jardín de ensotanado y nos hemos olvidado de Ochate, resulta que, claro, la investigación de todo este caso, pues eso, del accidente del túnel, el caso en sí, pues me llevó un poco también a recopilar información de la zona. Y es curioso que me encontré con leyendas ya a nivel mitológico, de mitología vasca o de leyendas, pues tan curiosas como de pueblecitos cercanos al túnel de Adurdín. Por ejemplo, está Domaikia, que ahí tienen una tradición donde representan como una bestia baja del monte y persigue a la gente y la gente se tiene que esconder y tal, y hasta hace poco había una representación, ¿no? de esa zona, pero hablan de esta bestia como un personaje mitológico de origen desconocido, pues que pululaba y digamos asustaba, ¿no? a los nativos, aborígenes, como queráis, de la zona. Y ahí recuerdo que al hilo de esta historia, hablando con gente del pueblo, estuve hablando también con un señor ya mayor que decía que a él se lo contaban, pero no como leyenda o relato mitológico, sino como que había que tener cuidado por las noches de no salir por esos caminos de la zona, porque efectivamente había un personaje muy oscuro y de alguna manera muy aterrador, pues eso, que perseguía a los viandantes que osaban estar por la noche en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, es una leyenda, es mitología, pero bueno, tiene este trasfondo también interesante, ¿no? Al fin y al cabo de la zona. Qué interesantes. A mí es que me apasiona el tema de estos seres ensotanados, que no se les ven los pies y normalmente tampoco las manos, la cara es más oscura. Pues, bueno, te puede comentar, Joseba, me apasiona. Hemos recogido algún caso relacionado con tema OVNI normalmente y, vamos, cuando estuvimos hablando, ¿verdad? El caso de... El que acaba de contar, que lo estuvimos... ¿A qué jode que le contesté? Sí, claro. ¿Tú has visto lo que aguanto? Sí. Digo, pues ese no lo conocía yo, ¿no? Pero vamos... Claro, es que hablando... Pues, digo, este caso, ¿y el que tiene Enrique? ¿No has oído qué? Cuando vengáis a Vitoria alguna vez y pasáis por el túnel, es un túnel de acceso, vamos, se suele pasar. Si vienes de la zona de Bilbao y por ahí, hay que pasar sí o sí. Es un túnel de ida y otro de vuelta. Claro, a raíz de la divulgación de este caso, todo el mundo que pasa por ahí aficionado a estos temas está mirando para todos los lados, ¿sabes? Aparece el ensotanado, ¿no? Pero yo creo que es curioso porque el mundial de los ensotanados al final se puede hacer un mapa, ¿no? En la geografía española. Sí. Bueno, yo creo que mundial, pero bueno, en la española de puntos clave, ¿no? De estos personajes. Yo tengo una buena amiga, Israel Espino, que es una periodista y antropóloga de Extremadura, y allí en la zona de Extremadura ella me cuenta también casos de este tipo. Además los denominan con nombres muy característicos, ¿no? Como la pantaruja, la ensotaná, la pantalla, o sea, nombres muy característicos de la zona que se mezclan lo que son leyendas de los abueletes de pueblecillos con testimonios reales de gente que se encuentra con estos seres, ¿no? Lo ha comentado uno creo que ha sido Paola,
que ha comentado que en Extremadura también hay seres de este tipo. Sí, además, también fue curioso porque a raíz del testimonio del túnel de Ayurdín, de José Miguel Aedo, el Chancha, surgió también otro caso que si queréis os lo cuento, no sé qué hora es, si tenéis prisa o no tenéis prisa. No te preocupes. Aquí, si me dais palique, aquí nos dan las tantas. Resulta que a veces es uno de esos casos también que te lo cuenta una persona ajena al mundo del misterio. Ya sé que esto es un tópico, ¿no? Que a veces dices, es una persona ajena al mundo del misterio, no tiene nada que ver, que suena un poco atópico, pero bueno, a veces son así las cosas, ¿no? Y resulta que esto, imaginaros la escena, ¿no? También de madrugada, dos biólogos haciendo un censo para la Diputación de Burgos de las aves rapaces nocturnas. Entonces, ellos en su protocolo de trabajo lo que hacen es irse de madrugada al monte para observar las aves nocturnas y hacer ese censo, ¿no? Esto ocurría en San Sadornil, que es un pueblecito que está entre Álava y Burgos, tirando hacia la zona de Valderejo. No sé si sonará el pueblo de la zona de Valderejo, donde hay un parque natural. En fin, bueno, es una zona entre Álava y Vitoria, o sea, Álava y Burgos. Y resulta que se mete por un camino en coche despacito, pues eso, intentando controlar las aves y mirando un poco el tema de las aves rapaces, tomando notas. Y de repente, en la cuneta, porque estás hablando de un camino, en la cuneta se cruzan con una mujer vestida de negro, con pelo más bien blanco largo, y que emite una extraña luminosidad, que ellos al principio pensaban que era una especie de linterna. Entonces, claro, ellos pasan al lado de ella, pero nada, pasan a escasos ni metros, o sea, centímetros, porque el camino es estrecho, la miran y la mujer indiferente no les hace ni caso. Y se sorprenden porque no lleva ninguna linterna y desprenden como una luminosidad. Entonces, claro, el que va conduciendo avanza, mira por el espejo retrovisor y la sigue viendo en ese halo, digamos, en ese resplandor singular. Entonces, claro, se ponen a hablar entre ellos y dicen, esa mujer a estas horas en el monte, le tenemos que haber preguntado si necesita ayuda o algo, pero como tampoco nos ha hecho caso, pues tira para adelante. Bueno, pues qué raro, no sé qué, será alguien de algún pueblo que está... En fin, hablan del tema pero sin darle importancia. Y resulta que 200 metros más adelante se vuelve a encontrar a la misma mujer en un punto más adelante en la cuneta. Entonces, claro, ahí es cuando ya le saltan las alarmas y dicen, a ver, esta mujer, ¿por dónde ha venido corriendo? ¿O por dónde ha ido? Estamos en una zona escarpada, no nos ha adelantado nadie. O sea, imposible que en cuestión de segundos aparezca en otro punto, ¿no? Con la misma actitud, esa luminosidad alrededor, esa indiferencia y no haciéndoles ni caso. Entonces, cuando ya cogieron miedo, miran por el espejo retrovisor, no estaba. Entonces ya se van corriendo, ni aves nocturnas, ni rapaces, ni nada. Se piran de la zona y es un caso que lo tienen un poco, digamos, escondido y contado en petit comité sin divulgarlo demasiado. Pero bueno, gracias a unos buenos amigos de Miranda, de un programa de radio, El Prisma de la Razón de Miranda, pues resulta que consiguen el testimonio y accedo a ellos, hablo con este hombre y bueno, la historia también me parece pues eso, brutal, ¿no? O sea, dos biólogos haciendo su trabajo en el campo de noche se encuentran con la estampa y a ver, interpreta que es eso, ¿no? Claro. A veces es curioso porque es a posteriori cuando tienen miedo, ¿no? Durante, digamos, el suceso, y esto vosotros sabéis también, ¿no? Que pasa en muchos casos y muchos testimonios, que en el momento de vivirlo no se es consciente que está pasando, pero cuando ya pasa el incidente es cuando ya cogen miedo y realmente les entra ese pánico de decir, esto no es nada normal, ¿no? Y es lo que les ocurre a esta pareja. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta ahora? No. Yo además lo estaba comentando con Enrique antes, a micro cerrado. No. Lo del pueblo que vamos a hablar luego, de Turruncún, te he comentado lo de la anciana vestida de negro. Es verdad. Claro, y se podía relacionar por la forma de actuar de esta mujer. Claro, yo siempre he pensado que era una anciana, no nunca una dama negra, siempre he dicho que era claro, esta mujer que os comento de San Sadornil no era vieja, no era una señora mayor, no era una anciana. O sea, ellas le ven perfectamente la cara, pelo blanco, más bien canoso, pero la actitud, los rasgos son jóvenes, o sea, no es muy mayor. Lo que pasa es que, claro, no les mira y no hacen ni puñetero caso ni al coche ni a ellos, ¿no? Mirando un poco como al infinito. En esa zona también, hablando con la gente del pueblo y demás, es curioso porque muchas veces, si hablas con la gente de alrededor, pues siempre hay alguien que te da alguna pista o algún testimonio y desconocían por completo esta historia y ni siquiera a nivel de leyenda o de mitología o de otros testimonios, no hay más casos, ¿no? Y por eso es una zona que ahora se puede pasar en coche mejor porque está asfaltada y es una zona, merece la pena, hoy estará de nieve hasta arriba, pero es una zona que merece la pena visitar porque es muy, muy chula. Pero alguna vez que he ido yo por ahí, digamos, medio de noche, buscando un poco, venga, vamos a provocar, vamos allí a ver qué pasa. Pues nada, lógicamente ya sabéis que cuando el investigador provoca no pasa nunca nada. Pero la estampa tiene que ser bastante curiosa, ¿no? Hombre, sí, tiene que ser impresionante, pero esto sería rizar un poco el rizo. Es como si estuviéramos en dos mundos paralelos, ¿no? Una figura que pasa por allí, pero que no es consciente, pero que tú la ves.
Como si fueran dos planos. Bueno, esto es hecha la imaginación. Claro. Es que aquí lo curioso de esta historia, a mí lo que me llama la atención, o sea, podía ser una historia más de ensotanados, pero es esa luminosidad que ellos describen, ¿no? Alrededor de la silueta, como que desprendían luminosidad, hasta el punto que pensaban que llevaba algún tipo de linterna y vieron que no lleva ninguna linterna, ¿no? Entonces eso también es muy característico de este encuentro, ¿no? Que no es una sotana más y ya está, ¿no? En la carretera. En Navalsá, exactamente. Nosotros, ahí te habrá pasado, nosotros teníamos un teléfono de contacto en la asociación. Y los domingos por la mañana era terrible. Había veces, sobre todo en verano, que los domingos por la mañana veías que tenías llamadas perdidas y mensajes en el contestador de toda gente que había visto de todo, ¿no? Y fue un domingo cuando cogí el teléfono, digo, a ver qué me encuentro. Y era una pareja de chavales que habían estado por la zona de, pues, Arnedillo, Enciso, Munilla, ¿no? Y tal, ¿no? Y cuando fuera a cierto pueblito que está abandonado, que es Navalsaz, cuando bajaban por la carretera, justo a la altura de la ermita, ellos me cuentan que ven que algo entre las zarzas aparece, que es una figura ensotanada negra. Y dijeron, era como una monja con capucha negra, pero que de las mangas le salía, no le salía luz, pero como si llevasen, ellos me explicaron, jolín, como si tú esas barritas que rompes, las mueves y son fluorescentes. Sí. Pues de eso. Y subimos, y entre las zarzas, yo me acuerdo de ir con Chomin, y estaba ya grabando y tal, unos recursos para, pues fue por aquí midiendo y tal, y me pegaba un grito y decía, Joseba, ven, tengo la prueba definitiva. Y cogí un trozo de tela negra, enganchaba una zarza, y bueno, pues, vale, es tela negra, digo, prueba definitiva. Joder, tío, ¿qué más quieres que esto? Pues que busques el resto del paraguas, digo, porque eso tiene pinta de ser tela del paraguas. Y evidentemente había un paraguas roto un poquito, pero el caso de yo me acuerdo la descripción dice, rompes la barra, la mueves, esa como si te la metes en la manga y saldría la luz de ahí, claro. ¿No? Pues mira, ahora que has comentado eso de la barrita, y volviendo otra vez a Ochate, yo recuerdo en una ocasión, no me acuerdo con quién iba, subía de noche al pueblo de Ochate y vimos una luminaria verde al lado de la torre. Claro, la primera impresión, digo, ¿verde? ¿Qué es eso? Y era que algún gracioso había dejado en uno de los tejados una barrita de esta fosforente. Entonces, claro, el efecto desde abajo era como, aquí hay un avistamiento sí o sí, ¿no? Sí. No dices, casi nada. Bueno, aquí van nombrando, comentan también de una anciana que, dice, hay una anciana a la que ve la policía, paran y bajan para ayudar, desaparece, el terreno es escarpado, avisan para buscarla pensando que se había caído y no encuentran ningún cuerpo. Y dicen que esto es en Galicia. No, el caso es que, claro, podemos hacer un día solamente de ensotanados, oye. Sí. Claro. Te ficharemos. Estamos haciendo especial ensotanados aquí. Pero bueno, llevamos ya... madre de Dios. Que no sé cómo ha salido el tema, ahora que lo pienso. Yo no sé cómo hemos acabado hablando de ensotanados. Pues la dama negra. Vale, sí, será. Pues es que llevamos hora y media ya con el atraco al pobre hombre. Sí, lo siento. No, yo encantado. Yo es que a mí si me dais rienda me desato aquí y me quedo es que solo. Te pones a hablar de estos temas y podrías estar horas, sí. No, pero te vamos a emplazar para uno más que tenemos preparado. Por eso cuando antes me preguntabas un lugar que te haya impresionado, ya digo, más que lugar son testimonios, pues estos dos testimonios que he contado. Es que hablar de primera mano con las personas, pues se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque ya sé que es muy subjetivo, pero dice, este hombre lo está contando con una pasión y sabes que lo ha visto realmente, ¿no? Y no entran en interpretaciones, eso es lo bueno. Estos testigos no te dicen era un fantasma, era un extraterrestre o era un marciano, no, te lo cuentan tal cual y esa autenticidad del testimonio es la que dices, qué buena leche, pues sí que hay cosas insólitas que no tenemos explicación, ¿no? Hoy por hoy. Es que hay que entrevistar al testigo. Hay que entrevistar, hay que moverse. Sí. Claro. Porque yo aquí con la muchacha esta, con la amiga, es de estas personas, Enrique, que vas por una carretera que es perfectamente iluminada, una autovía, sabes que llegas a casa en 45 minutos tranquilamente y dices, no, sal por aquí que conozco una carretera que oye, que por lo menos vamos a ir más tranquilos, igual vemos algo y te metes una carretera de la muerte en la que dices tú, aquí puede pasar de todo. Y claro, tú vas pendiente de no caerte en un bache, pero ella va mirando por la ventanilla, va mirando, ¿sabes? ¿No? O sea, esas Claro, hay que provocar el misterio. Si tú no vives, no sabes esos momentos. A las 2 de la mañana. Dime que no me he metido porque te das de la muerte así. Sí, yo reconozco que también soy de los de Charo, soy de esos también. Sí. Si puedo ir por carreteras comarcales olvidadas, tienen su encanto. Y más con esta mentalidad de misteriólogo. Hombre, pues pero lo que comentaba es que hablar con el testigo es muy importante, porque cuando te cuentan una historia está muy bien, vale, te la cuentan, pero ver la emoción que pone el testigo y decir, jolín, esta persona ha vivido algo. Además que son testimonios, por ejemplo, el de San Sadornil, de la ensotanada luminosa, vamos a decirlo así, ese ya te digo, eso ocurría en los años 95, 90 y tantos,
pero el del Echancha era en el 80 y tantos. Pero a pesar del paso del tiempo, o sea, lo vivía a la hora de contarlo, ¿no? Lo contaba con una naturalidad y una contundencia. Además fue curioso, porque a mí cuando me lo conté, yo di por hecho pues que no quería contarlo en ningún lado, que no quería que se divulgase, y yo le estaba pidiendo permiso, oye, si no te importa, pues bueno, para mis libros, programas o lo que sea, puedo contar tu historia. Me dice, mira, yo si quieres, una vez te lo cuento donde tú me digas, porque estoy tan convencido de lo que vivimos que voy a cualquier lado. Claro, rápidamente puse en contacto con el equipo de Cuarto Milenio y les dije, oye, tengo aquí un policía que ha visto, vamos, esta historia. Claro, Iker Jiménez y compañía se quedaron diciendo, ¿pero qué me estás contando? Y fue a Cuarto Milenio, lo contó, y mira que la tele es muy artificial y a veces puede perder un poco el carisma a la historia, lo contó con una contundencia que al contrario, al día siguiente, hablando con él, gente del cuerpo, antiguos compañeros de trabajo y demás, se quedaron alucinados, ¿no? de lo que había vivido y cómo lo había contado de contundente y de veraz, ¿no? Entonces, vamos, hicieron una recreación que asustaba un montón, pero no hacía falta ni recreación, por esa autenticidad con que contaba el policía la historia. Bueno, mira, tenemos una pregunta de Mar Godoy, con esto ya te dejamos descansar porque te estamos robando. Dice Mar Godoy, ¿conoces alguna historia o leyenda del Jardín Botánico de Santa Catalina y de los restos del monasterio que tiene? Es un sitio realmente mágico. Lo conozco, y como lugar mágico, efectivamente, es un lugar mágico que parece que tiene que estar lleno de leyendas y mitología, pero no, como sucesos raros o extraños, no sabría, no tengo constancia. No tengo constancia en esa zona. Sí que es cierto que en los pueblos colindantes, como en Anclares de la Oca y toda esa zona de las localidades que hay cerca de este barrio de Santa Catalina, sí que hay testimonios de avistamientos ovni, ¿no? Sobre todo de la década de los 70, 80, cuando los ovnis se contaban en los periódicos en plan crónica de sucesos, ¿no? Los tiempos de la Gaceta del Norte, de JJ Benítez. Sí que hay por ahí casos recopilados de avistamientos, pues de las formas extrañas que antes había de ovnis, ¿no? Esos con forma de cigarro puro, de luminarias plateadas, en fin, la época de la década de los ovnis de aquellos años. Pero así como suceso más contundente, no, vamos, desconozco si hay alguno. Bueno, pues ya no te robamos más tiempo, ¿no? Yo creo que os queda todavía tela, ¿no? Que cortar todavía con Pero vamos, oye, sí que hacer dos partes, hacen dos partes. Hablamos de chat. Porque la gente está encantada, está ahí hipnotizada, o sea, no hay ni... Están encantados contigo, dicen que soy... Pues que se animen a contar sus historias también, sus experiencias personales o su... Eso lo decimos nosotros, que se animen, que cuenten. Sí. Yo creo que casi todo el mundo hemos tenido alguna experiencia que podemos considerar un poco anómalo. Seguro que raro es, bueno, por aquí contesta alguien. Recuerdo una excursión a Huesca al límite de pedir socorro. No tiene nada una aventura me recordar. Vale. No, pero oye, Enrique, de verdad, muchísimas gracias, amigo. Un placer pareja. Placer, te vamos a emplazar para otro atraco de estos cuando empecemos con los sultanados. Cuando queráis, rebuscamos ahí más historias y... Bueno, aquí todo el mundo te está dando las gracias y... Bueno, están encantados, de escucharte. Es bueno, por un lado hemos desmontado el tema de Ochate, pero por otro lado les hemos dado un misterio puro y duro, ¿no? Para compensar un poco ahí la balanza. Muchas gracias, Enrique. Pues nada, amigo, de verdad, un fuerte abrazo. Venga, cuídate mucho. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho, igualmente. Venga, luego. Saludos a todos también. Qué majo este hombre. Sí, ha estado genial.